Romanos capítulo 7, del versículo 18 al 25. Que dice así, Romans 7, del 18 al 25. 18 to 25. Yo sé que en mí, For I know that in me, esto es, en mi carne, that is in my flesh, no mora el bien, nothing good dwells. porque el querer el bien está en mí, For to will is present with me, pero no el hacerlo, but how to perform what is good I do not find. porque no hago el bien que quiero, For the good that I will to do I do not do, sino el mal que no quiero. but the evil I will not to do, Eso hago. that I practice. Y si hago lo que no quiero, Now if I do what I will not to do, ya no lo hago yo, it is no longer I who do it, sino el pecado que habita en mí. but sin that dwells in me. Porque según el hombre interior, así que queriendo yo hacer el bien, I find then a law, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, I find then a law that evil is present with me, que el mal está en mí. the one who wills to do good. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, For I delight in the law of God according to the inward man, pero veo otra ley en mis miembros but I see another law in my members, que se revela contra la ley de mi mente warring against the law of my mind, y que me lleva cautivo and bringing me into captivity a la ley del pecado que está en mis miembros. to the law of sin which is in my members. Miserable de mí, O wretched man that I am, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? who will deliver me from this body of death? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. I thank God through Jesus Christ our Lord. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, So then with the mind I myself serve the law of God, mas con la carne a la ley del pecado. but with the flesh the law of sin. En estos versículos In these verses, vemos we varias see leyes. various laws. Dios nos habla de la ley, nos habla de la ley de Dios, God speaks to us about the law of God. y la ley de Dios, And the law of God, ¿qué es? what is it? Es Dios mismo. It is God himself. La ley The law expresa expresses la vida de Dios, the life of God. es Dios mismo. It's God himself. Nos habla de la ley del pecado. It speaks to us about the law of sin. Muchas veces nosotros tenemos un concepto Many times we have a concept pues confuso acerca del pecado. that is confusing according to sin. Cuando pensamos en el pecado, When we think of sin, pensamos en cosas malas. we think of bad things. Decimos cosas que no le gustan a Dios, We say things that God does not like, cosas que nos hacen daño. things that harm us. Pero aquí la Biblia nos está hablando del pecado como una ley. But here the Bible is speaking to us about sin as a law. Nos dice la ley del pecado. It says the law of sin. Y nos está hablando de la ley de la mente, And it's speaking to us about the law of the mind. que es una ley que está en nuestros cuerpos, That is the law that is in our en bodies, nuestra mente. in our minds. Entonces, vemos tres leyes. So we see three laws. Y cuando hablamos de ley, And when we speak about laws, ¿qué es lo que representa una ley? what is it that ¿Qué represents a law? significa ley? What does a law mean? Una ley A law es algo que siempre va a cumplirse, is something that is always going to be fulfilled. siempre. Always. No hay excepciones. There's no exceptions. Por ejemplo, la ley de la gravedad. For example, the law of gravity. La ley de la gravedad siempre se cumple. The law of gravity is always Si fulfilled. tenemos un objeto, If we have an object, lo suspendemos en el aire, we suspend it in the air, siempre se va a caer, it's always going to fall porque existe la ley de la gravedad. because the law of gravity exists. Si yo suelto este micrófono, If I let go of this microphone, no se va a quedar en el aire, it's not going to stay in the air. va a caerse. It's going to fall. Si lo hago 1000 veces, If I do it 1,000 times, se va a caer 1000 it's veces, going to fall 1,000 No va a times. cambiar. It's not going to change porque es una ley. because it is a law. Entonces,
la Biblia nos habla de la ley del pecado. So the Bible speaks to us about the law of sin. Nos está diciendo que el pecado es una ley It's telling us that sin is a law que siempre va a funcionar, that is always going to function, siempre. always. Y lo que nos está diciendo aquí estos versículos And what these verses are telling us here, es que no importa that it doesn't matter que yo trate de no pecar, that I try not to sin. no importa que yo trate de hacer el bien, It doesn't matter that I try to do good. no importa que yo trate de agradar a Dios, It doesn't matter that I try to please God. no importa cuánto me esfuerce, It doesn't matter how much I force cuánto myself, luche, how much I battle, cuánto dominio propio quiera desarrollar, how much self-control wants to let go of. siempre Always, el pecado va a funcionar, sin is going to function tarde que temprano, sooner or later porque es una ley. because it is a law. Y una ley siempre va a funcionar. And a law is always going to function. Una ley A law, es algo muy poderoso. it's something that is very powerful. El pecado, Sin, cuando Dios dice que es una ley, when God said habla de la ley it is del a law, pecado. it speaks to us about the law of sin. Escuchaba yo un mensaje de Watchman Nee en estos días I heard a message of Watchman Nee in these days, y él ponía este ejemplo and he que me put this gustó example mucho. that I liked a lot. Y decía, si yo cojo la Biblia, el libro, And un he said libro, that if I grab a book con mis fuerzas with my strength y lo mantengo aquí en el aire, and I maintain it there in the air, hay una ley que es la ley de la gravedad, there's a law that is a law of gravity que siempre va a estar empujando el libro hacia el suelo. that is always going to be pushing the book towards the ground. Pero yo con mis fuerzas But me, with my strength, lo estoy reteniendo para que no se caiga. I'm detaining it so it doesn't fall. Entonces yo puedo luchar para que no funcione la ley de la gravedad. So I can fight so that the law of gravity does not Y function. vamos a suponer que esa ley de la gravedad es la ley del pecado. And let's suppose that the law of gravity is the law of sin. Yo estoy tratando con mis fuerzas I am trying with my strength de no fallarle a Dios, to not fail God, de no pecar. to not sin. Y estoy reteniendo la tentación, And I'm retaining the temptation, el pecado con mis fuerzas. the sin with my own strength. Entonces, yo tengo este libro So I have this book un minuto for 1 minute, y tal vez esté bien. and maybe it's good. Cuando llevan 2 minutos, When there's 2 minutes, este libro book comienza a pesarme más. starts to become more heavy. Vamos a suponer que este libro pese, no sé, 100 gramos, un ejemplo. Let's pretend that this book is 100 grams. A los 2 minutos, 2 minutes later, este libro sigue pesando 100 gramos. this book continues to weigh 100 grams. Pero como yo estoy procurando retenerlo, But since I am procuring to retain it, controlar la ley de la gravedad, to control the law of gravity, a los 2 minutos este libro a mí me pesa el doble, in 200 gramos. in 2 minutes, this book is going to weigh a lot more, Y si paso 200 15 grams. minutos, And if I go and I pass 15 tal vez me minutes, está pesando 5 libras. it's probably weighing 5 Y pounds for tal me. vez ya mi brazo And ya me maybe duele. my arm starts to hurt. Y llega un momento And a time en comes que por más de que yo me esfuerce, that as much as I force myself, ya no voy a poder más. I'm not going to be able to do it anymore. Y voy a dejarme vencer. And I'm going to allow myself to let go Porque no puedo. because I can't. Y así es el pecado. And that's how sin is. El pecado opera en nosotros como una ley. Sin operates in us as a law. Cada vez que yo trato de retenerlo, Each time I try to retain it, entre más trate, the more I try, se va volviendo más pesado. it's going to become heavier, Una carga más difícil. a very difficult burden. Entre más yo luche, The more I battle, más me va a costar. the more it's going to cost Y me. entre más tiempo pase, And the more the time passes, más duro va a ser. the harder it will be. Hasta que llegue un momento Until it gets to a en point que el pecado me va a vencer. that sin is going to conquer Porque es una ley. because it is a law. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí en la palabra. And that is what God is telling us here in the El Word. pecado es una ley. Sin is a law. Y nos habla de la ley del pecado. And it speaks to us about the law of sin. Siempre nos va a vencer. It's always going to conquer. Y esto nos muestra And this shows us que por más de que querramos, the more that we would want, no lo vamos a we're lograr. not going to be able to succeed. Esta fue la experiencia de Pablo. This was the experience of Paul. Entonces es una batalla, So it is a battle, que nosotros tenemos. it's a battle that we have. Ahora, más adelante en Romanos capítulo 7, Furthermore, in Romans 7, versículo 9, digo, más 9, atrás, going back, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo
And I was alive once without the law. pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. But when the commandment came, sin revived and I died. Aquí vamos a ver esto. Here we're going to see this. Antes de que nosotros conociéramos la ley de Dios, Before we knew the law of God, vamos a imaginarnos que nosotros nacimos en un hogar ateo, we're going to imagine that we were born in an donde atheist nunca nos hablaron de home, Dios. when they never spoke about God Nunca to nos us. dijeron que existía Dios, No one told us that God ni existed, que Dios tenía unos mandamientos, unas leyes. nor that God had commandments or laws. Eh, entonces, cuando nosotros crecimos así, When we grew up like that, para nosotros todo estaba bien, for us, everything was good porque no hay nada malo, because there's nothing wrong. porque nunca me enseñaron Because que they algo era never malo. taught me that something was wrong. Pero una vez yo vengo a conocer la ley de Dios, But once I come to know the law of God, me doy cuenta I realize que lo que estaba haciendo no agrada a Dios that what I was doing wasn't pleasing God por el conocimiento. by the knowledge. Por eso dice Romanos That's why Romans says que cuando viene el mandamiento, that when the commandment el came, pecado vive en nosotros. sin revived. Antes estaba ahí, Before it was there, pero no éramos conscientes. but we weren't conscious Pero of it. cuando conocemos la ley de Dios, But when we know the law of God, es cuando nos damos cuenta que somos is pecadores. when we realize that we are sinners. Esto es bien típico This en cualquier religión. is very typical in whatever religion. Por eso muchas personas deciden ser ateas. That's why many people decide to be atheist. Es una decisión It is a más que cualquier decision cosa. more than anything else. Simplemente porque los ateos Simply because the atheist, no quieren sentirse they don't want to feel, a sí mismos acusados accuse themselves que son pecadores. that they are sinners. Entonces, una manera de ser libre de esa acusación So a way to be free of that accusation y vivir tranquilos, entre and to comillas, live calm, so-called es calm, decir, Dios no existe. is to say God does not Dios no exist. God doesn't exist. Así que yo vivo como yo quiero. So I live as I please. Y nadie me acusa. And no one accuses me. Pero cuando yo me vuelvo But religioso, when I become religious, cuando creo en una religión o creo en un Dios, when I believe in a religion or a God, vamos a imaginarnos We're el gonna Dios imagine de la Biblia the God of the Bible, y leemos la palabra, and we read the Bible, empezamos a darnos cuenta que Dios tiene unos mandamientos we start to realize that God has commandments. y que nos dice que esto no agrada a Dios. And it says that this does not please God. Entonces, cuando nosotros nos conocemos la ley, So when we know the law, ese conocimiento nos va a llevar a sentirnos culpables, that knowledge is going to take us to feel that we are at a fault, darnos cuenta to que realize somos that we pecadores. are sinners, ¿Cierto que sí? right? Entonces, por eso la religión That's why religion a veces se convierte en una carga muy pesada para sometimes nosotros. it converts into a very heavy Porque burden antes for estábamos us. tranquilos. Because before we were calm, Un ejemplo, yo antes era un gran fumador for example, before I was a great smoker, y a mí me parecía que fumar and it appeared to me that to smoke, pues no era bueno para mi salud. it wasn't good for my health. Pero nunca pensé que fumar But I never thought that smoking era en sí un pecado delante de Dios. was in itself a sin before God. Hasta que un día Until one day entendí I understood por el conocimiento by the knowledge que si yo me hago daño a mi cuerpo that if I harm my own body irresponsablemente, irresponsibly, estoy faltando a Dios I am not doing good to y estoy God pecando and I am sinning porque Dios me muestra because God shows me que mi cuerpo como hijo de Dios that my body as a son of God ya no es mío, is not mine no me anymore. pertenece, It doesn't belong to me, sino que es la habitación del Espíritu Santo. but it's a dwelling of the Holy Spirit. Entonces, cuando yo entiendo que el Espíritu Santo habita en mi cuerpo So when I understand that the Holy Spirit dwells in my y body que el cuerpo no me pertenece, and the body doesn't belong to el myself, yo hacerme daño and I harming myself irresponsablemente irresponsibly, estoy faltándole a Dios. I am lacking to God. Entonces me doy cuenta que eso no agrada a Dios. So then I realize that that does not please Entonces, God. imaginémoslo, yo tengo ese conocimiento, So let us imagine I have that knowledge, pero tengo un vicio muy fuerte but I have a de fumar. very strong habit to smoke. Entonces, cada que fumo, So each time that I me siento smoke, culpable. I feel like I am at fault. Entonces siento, tengo que dejar de fumar So I feel I have to stop smoking porque esto no le agrada a Dios, because this does not please God, ¿cierto? right? Pero por otro lado, But in another aunque way, quiero dejar de hacerlo, even if I want to stop to do it, hay una ley dentro de mí, there's a law inside of me que es la ley del pecado, that is the law of sin,
que me hace muy difícil dejar de fumar. that it becomes very difficult to stop smoking. Entonces lucho, So I battle, trato, I y try, no puedo. and I can't. Eso fue mi experiencia, hermano. Lo estoy diciendo por experiencia. That was my experience. Por I'm just muchos saying out of años. experience for many Por years. muchos años yo traté de dejar de fumar, I tried to stop smoking, aunque no necesariamente lo hacía por Dios, sino por mí mismo, even though not necessarily I tried to do it for God, did it for myself, y no podía, and I couldn't. no podía. I couldn't. Entonces, la palabra nos dice So the Word of God tells us que nosotros that nunca vamos a poder vencer la ley del pecado. we're never going to be able to conquer the law of sin. El conocimiento de la ley, de la religión, de la palabra de Dios, The knowledge of the law of the Word of God, ¿qué produce en nosotros? what does it produce in us? Un conocimiento en la mente. A knowledge in the mind. Cuando yo voy a un sitio donde me enseñan When I go to a place where they teach y me me dicen, a Dios le gusta esto, and they say God likes it Dios like no this, quiere esto. God doesn't want this. Dios quiere que tú vivas así, God wants for you to live y this Dios no way, quiere que tú no vivas and He así. doesn't want for you to live this Entonces, other way. ese conocimiento So that knowledge, va a renovar mi mente, it's going to renew my mind. va a traer un cambio de mentalidad. It's going to have a change of mind, of Por ejemplo, mentality. cuando yo antes hablaba mal de la gente For example, when before I spoke bad of people y la criticaba y murmuraba, and I criticized and murmured, nadie me ha dicho que eso no agrada a Dios. no one told me that didn't please God. Pero cuando yo entendí que a Dios no le gustaba eso, But when I understood that God did not like that, ahora mi mente ya sabe now my mind knows que cada vez que yo estoy hablando mal de that alguien, each time I'm speaking bad about somebody, Dios no está contento. God is not happy. Entonces el conocimiento de la ley, So the knowledge of law, conocimiento de la palabra, the knowledge of the word, trae una renovación en mi manera de pensar. brings a renewing in the way that I think. Pero esa renovación But that renewing, la puede tener cualquier persona religiosamente. any religious person can have it. Por eso cuando tú hablas con un religioso, That's when you speak to a religious te dice person, las cosas que le agradan a Dios they tell you the things that pleases God, y te dice las cosas que no agradan a Dios. and they tell you the things that do not please God. Pero de ahí a que la persona pueda agradar a Dios es otra cosa. But from there, for a person to be able to please God is something else. Por eso la característica de un religioso That's why the characteristics of a religious es que person tiene una apariencia de piedad, is that they have an appearance of de santidad, de of piedad, holiness, pero por dentro but inside hay maldad. there is evil. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos. And that's what Jesus Judíos. told the Pharisees, the Jews. Mira, ustedes por fuera están muy bonitos, muy limpios, He said, look, from the outside you guys look very nice, pero por dentro están llenos de inmundicia. but inside you are full of bad, of evil. Y esa es la vida típica del religioso. And that is the typical religious life. Y por eso se convierte en una carga muy fuerte. And that's why it converts to a very strong Porque por otro burden. lado, Because in another way, Si yo fallo if I fail y me ven, and they see me, me van a juzgar, they're going to judge me. me van a condenar. They're going to condemn me. Entonces yo voy a tratar de vivir una doble vida. So I'm going to try to live a double life. Delante de la iglesia soy uno, Before the church, I am one person, detrás de la iglesia soy otro. and behind the church, I am another. Cuando estoy en la iglesia con los hermanos, When I'm at church with the brothers, soy muy santo, I'm very holy. pero cuando estoy en mi casa solo con mi familia, But when I'm at my house, my family, soy un diablo. I'm a devil. Y no importa. It doesn't Nadie, matter. nadie me está viendo. No one's seeing me, Mi familia solamente. only my family. Y esa es típicamente la And vida de that's un religioso. typically the religious life. Pero But el Señor nos dice the Lord tells us, que si somos así, if we are that way, somos miserables. we are miserable. Porque estamos esclavos. Because we are slaved. Vivimos esclavos del pecado. We live enslaved of sin Vivimos esclavos de nuestro carácter. and of our character. Por ejemplo, si yo soy una persona de mal carácter, For example, if I'm a person of bad de character, mal genio, of being bitter, pues me angry, controlo delante de los hermanos, then I control myself before the pero brothers. cuando llego a mi casa exploto con el mal But genio. when I arrive to my house, I explode with anger. Entonces la cargo con mi esposa, So I burden my wife la cargo con mis hijos, and I burden my children. pero en la iglesia But in the church, tengo un buen genio. I have a good character Porque because yo sé que eso no agrada a Dios I know that does not please y me God, van a juzgar. and they're going to judge me. Entonces termino siendo un miserable. So I end up becoming a miserable person. Por eso dice el Señor, That's why the Lord says, miserable de mí, versículo 24, verse 24,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? ¿Ves? Soy miserable. I'm wretched. Entonces, Dios quiere So God wants mostrarnos algo muy importante. to show us something very important. Y de pronto esto puede cambiar tu punto de vista And acerca del maybe pecado. this can change your point of view towards sin. Cuando el Señor nos llama a nosotros, a sus hijos, When the Lord calls us, his children, Dios no nos está llamando he is not calling us para que conozcamos la ley so that we can know the y law. que una vez conozcamos la ley, And then once we know the law, entonces hagamos lo posible por no pecar. we do what's possible to not sin. Eso es lo que muchos cristianos creen. That is what many Christians believe. Por eso nos dicen, That's why they tell us. tú ya sabes que esto no le agrada a Dios. You already know this doesn't please God. Arrepiéntete Repent y no peques más. and do not sin any longer. Entonces las personas dicen, sí, me arrepiento So the people say, yes, I y repent prometo no volver a and I pecar promise to not sin anymore. y seguimos pecando. And we continue sinning. Y queremos, And we want, pero no podemos. but we can't. Queremos cambiar We want to change por el conocimiento de la ley by the knowledge of the law. y conocemos la ley And we know the law. y hablamos And we speak lo que conocemos, what we know. pero vivimos But we live en el pecado. in sin. Y es una situación miserable. And that is a very miserable situation. No podemos vivir así. We cannot live that way. No debemos vivir así. We should not live that El way. Señor no nos llamó para que fuéramos cristianos así. The Lord did not call us for us to be that way Christians. Y el problema es que estamos equivocados And the problem is that we are wrong porque estamos haciendo lo que Dios no nos ha dicho que hagamos. because we're doing what God is not telling us to do. El Señor no nos ha llamado He has not called us para que tratemos de no pecar. so we can try not to sin. No, No. el Señor no dice, The Lord does not say, tienes que dejar de pecar. you have to stop sinning. La palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que Él vino that He came para hacernos libres to make us free del pecado. of sin. ¿Te das cuenta de la Do diferencia? you realize the difference? Es una liberación It is a liberation para libertarnos. to liberate us. Porque el Señor nos muestra Because the Lord shows que el us pecado es una esclavitud. that sin is slavery. Como cuando un esclavo en la época antigua As when a slave back in the day no podía dejar de ser esclavo con sus fuerzas. could not stop being a slave with their own strength, ¿Cierto que no? right? Solamente Only si fuera libertado de la if esclavitud, you were liberated of slavery, entonces él podía dejar de ser then esclavo. they could stop being a slave. Entonces, para dejar una esclavitud, So to be able to leave slavery, necesitamos ser liberados. we need to be liberated. Y Jesús vino a esta tierra And Jesus came to this world no para enseñarnos que tenemos que dejar de pecar, not to teach us that we have to stop sinning, no para decirnos que tenemos que Not to tell funcionar us de determinada that we manera, have to function in a determined way, sino para que fuéramos libres del pecado. but for us to be able to be free of sin. Jesús vino Jesus came para hacernos libres. to make us free. Y cuando somos libres, And when we are free, entonces otra ley, then another law, que es la ley de Dios, that is the law of God, la ley del Espíritu de the vida, law of the Spirit of life, obra en nosotros works in us, y destruye la ley del pecado and y it la muerte. destroys the law of sin and death. Por eso Romanos capítulo 8, That's why Romans 8, versículo 2, verse 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús because the law of the Spirit of life in Christ Jesus me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. has made me free from the law of sin and death. Y subraya esta palabra librado. And highlight this word of freed. La ley del Espíritu de vida The law of the Spirit of life me hace libre de la ley del pecado y de la makes muerte. me free from the law of sin Por and eso death. dice el versículo 1 de Romanos That's 8. why verse 1 in Romans 8 Ahora pues, says, ninguna condenación hay there is therefore now no condemnation para los que están en Cristo Jesús. to those who are in Christ Jesus. Entonces, para que esa ley del Espíritu So for that law of the Spirit obre en nosotros that can work in us y nos libere. and liberates O us. sea, nadie puede libertarse a sí mismo. Nobody can liberate themselves.
Un esclavo no puede libertarse a sí mismo. A slave cannot liberate Un themselves. esclavo necesita que alguien lo liberte. A slave needs for someone to liberate them, Tú to no free puedes them. libertarte del poder del pecado a You ti mismo. cannot free yourself of the power of sin Entre yourself. más trates de vencer el pecado, The more you try to conquer sin, más esclavo vas a ser del the pecado. more slave you're going to be of sin. Tú y yo necesitamos You and I need alguien que nos haga libres de ese poder. someone that can De make esa us esclavitud. free from that slavery. Y el único que nos puede hacer libres And the only one that can make us free, se llama Jesucristo. his name is Jesus Christ. Cristo el Señor. Christ the Lord. Es el único He is the que only nos puede one hacer libres del poder del pecado y la muerte. that can De make la us ley. free of of de la the sin, esclavitud. of death, of law and Entonces, slavery. como cristianos, So as Christians, nuestra función no es tratar de no pecar, our function is to not try to sin, sino que nuestra solución es, but our solution is olvídate del pecado. forget about sin. Anda al Señor. Go to the Lord. Anda al Señor. Go to the Lord. Porque si estamos en Cristo Because Jesús, if we are in Christ Jesus, estar en Cristo Jesús, to be in Christ y Jesus, subrayo la palabra en, and I highlight the word in, no es estar con Cristo, it is not to be with es Christ, estar en Cristo. it is to be in Christ. Por eso dice Romanos, That's why Romans says, ninguna condenación hay for there no condemnation para los que están en Cristo to Jesús. those who are in Christ Jesus. Esa palabra en That word in, nos muestra que es estar dentro de, it shows us that it's for us to be able to be in, of, no es con. not with. O sea, estar en Cristo Basically, to be in es Christ estar en Él, en is su vida, to be in Him, in His life, en su espíritu. in His Spirit. Entonces, es tornarnos a su espíritu So it is to be in His y Spirit es permanecer en Él. and to remain in Him. ¿Y quién puede hacer eso? And who can do that? Solamente Only los que tenemos those that el have espíritu. the Spirit. Solamente Only los que hemos nacido de nuevo, those that have been born again, los que hemos recibido la vida del Señor that have received the life of the y que Lord, tenemos el espíritu habitando en and nosotros. that we have the Spirit dwelling in us. Entonces, cuando yo tengo el espíritu, So when I have the Spirit, yo tengo entrada libre I have a free para entrance estar en Cristo. to be in Christ. Y cuando estoy en Cristo, And when I am in Christ, en el Señor, in the Lord, soy libre I am free del poder del pecado. of the power of sin. Entonces, cuando viene la tentación, So when the temptation cuando comes, viene mi debilidad, when my weakness comes, Dios no te está diciendo, God is not telling you, lucha contra tu tentación, fight against your own vence temptation. tu debilidad. Conquer your weakness. Tienes que salir corriendo de la tentación You have to run from your y ir a los temptation brazos del and Señor. go to God's arms. Tienes que abrazarte del Señor. You have to hug, let God hug you. Tienes que entrar en Él. You have to enter in Y Him. tienes que quedarte ahí. And you have to stay there. Si tú te quedas en el If Espíritu, you stay in the Spirit, entonces esa permanencia tuya en Cristo you're remaining in Christ, va a of hacer yours, que ese poder de la esclavitud del pecado is going to allow for that love of that power of slavery and sin desaparezca. can disappear. Entonces no eres tú el que estás venciendo el pecado, So it is not you that is conquering sin, es tu vida en Cristo it is your life in la que Christ, está haciendo the one that is allowing que tu mal carácter that your bad no character actúe. doesn't act. Por ejemplo, si tú eres una persona que te ofende fácilmente, For example, if you're a person that gets offended easily, que cualquier cosita te ofende y te pone furioso, that whatever thing offends you and puts and gets you very angry, si tú tienes ese problema, y creo que casi todos lo tenemos, if you have that problem, I think everybody has that problem. cada que me ofenden Each time they offend y me, yo trato de controlar mi furia, and I try to control my fears, voy a my fury, terminar explotando. I'm going to end up exploding. Pero si me ofenden But if they offend y me, yo estoy en la presencia de Dios en el Espíritu, and I am in the presence of God in the Spirit, estoy en el Espíritu, I am in the Spirit, alguien me ofende somebody offends me, y esa ofensa and that no me, offense no me hace cosquillas. does not even tickle me. Entonces en mí no va a obrar ese mal carácter So inside of me is not going to work that bad character porque estoy en el Espíritu. because I am in the Spirit. Pero si estoy en la carne, But if I am in the flesh, la carne inmediatamente the actúa flesh immediately acts como una ley as a law, y no hay nada que la pare. and there's nothing that could stop Entonces it. la solución no está So the solution is not en que in luchemos contra el pecado. for us to fight against sin. La solución está The solution en is que permanezcamos en el Espíritu. for us to remain in the Spirit. Más adelante, Furthermore,
En Romanos capítulo 8 In Romans 8, dice, versículo 5, 5, dice, porque los que son de la carne for those who live according to the flesh piensan en las cosas de la carne, set their minds on the things of the flesh. pero los que son del Espíritu But those who live according to the Spirit, en las cosas del Espíritu. the things of the Spirit. Entonces, aquí vamos a unir dos cosas. So here we're going to unite two things. ¿Cómo yo estoy en el Espíritu? How am I in the Spirit? ¿Cómo yo sé si estoy en el Espíritu? How do I know if I'm in the Spirit? Cuando yo, primero, para yo entrar al Espíritu, First, for me to enter into the Spirit, tengo que poner mi mente en Cristo. I have to put my mind on Christ. Por ejemplo, una buena idea para uno entrar en el Señor For example, a good idea to enter into the es Lord comenzar invocando su nombre. is to start calling upon His name. Por ejemplo, yo estoy en la carne, For example, I'm in the flesh. me siento con ansiedad, I feel with me anxiety. siento molesto, I feel bothered. estoy en la carne, I'm in the flesh. quiero ser libre de eso. I want to be free of that. Bueno, hay personas que si están así, Well, there's people that are, if they're like that, buscan tomarse 6 cervezas para They ser libre de seek esa situación. to drink 6 beers to be able to be freed from that situation, O irse a un cine, or go to the movies, o irse a trabajar, or go to work, o tomarse una pastilla tranquilizante. or to drink a calming pill. O sea, Take- busca la salida en las cosas del They mundo. seek to try to get themselves out of the things in the things of the world. Eso no significa That does not que mean vas a ser libre del poder del pecado. that you're going to be free from the power of Por el sin. contrario, te va a esclavizar más. In contrary, it's going to enslave you more. Pero si tú estás así, But if you're that way invocas a Jesús and you call upon Jesus y vas al Señor and you go to the Lord y empiezas a decir, Señor, Señor Jesús, and you start saying, Lord Jesus, Señor, ayúdame. Lord, help me. Señor, quiero Lord, estar en ti. I want to be in you. Señor, yo quiero permanecer en tu espíritu. I want to remain in your spirit. Señor, refresca mi mente con tu Refresh espíritu. my mind with your spirit. Y empezamos a recordar en el espíritu And we start to remind ourselves in the spirit la palabra de Dios, the word of God, lo que Dios nos ha dicho, what God has told us, lo que Dios nos dice. what He tells us. Y empezamos a meditar en las cosas del Señor. And we start to meditate on the things of God. Y empezamos a hablar con el Señor. And we start to speak to God. O leemos la Biblia. Or we read the Bible. O alabamos a Dios. Or we worship God. Al ratico In that little bit, vas a experimentar you're going to que experience ese carácter malo que tenías that bad character that you had se ha ido. has left. Y si tenías una amargura contra alguien, And if you had bitterness towards somebody, pasado un tiempo, of time passed a little vas a bit, experimentar libertad You're- con esa persona. you're going to experience freedom with that Vas a person. experimentar You're going to que experience ya no tienes rencor, that you have nothing against that que person, antes sientes misericordia, that you actually have mercy upon que them, aún amas a esa persona that que you te ofendió. even love the person that offended Pero you. para eso tenemos que ir al Señor, But for that, we have to go to the Lord, ir al Espíritu go to the Spirit, y ejercitarnos en el Espíritu and exercise yourself in the Spirit para que sea Jesús so that it could be el Jesus, que nos haga libre the one that makes us free del poder del pecado of de la the muerte. power of sin and death. Y esa es la forma, And that is the way, esa es la vida que Jesús vino a darnos. that is the life that Jesus came to give us. Pero es importante que entendamos una cosa, But it is important for us to understand la something. mente. The mind. La mente, The mind, yo no puedo decir que estoy en el Espíritu I cannot say I'm in the Spirit si mi mente if my mind está puesta en las cosas de la tierra, is put on things of this world, en las cosas de la carne. on things of the flesh. Porque hay gente que dice, no, yo estoy en el Espíritu, There are people that say, no, I'm in the Spirit, pero su mente está but en their las cosas del mind mundo. are on things in the world. Es mentira. It is a lie. O sea, mi vida en el Espíritu My life in the Spirit está atada a mi mente en las cosas de Dios. is binded in my mind in the things of Por God. eso tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, That's why we have to be renewed in the spirit of our minds, conforme al espíritu, conform to the Spirit, para que nosotros podamos ser libres del poder del pecado. so that we can be free of the power of sin. Por ejemplo, yo soy una persona bien rebelde. For example, I'm a very rebellious Muy person, orgullosa. very proud person. Esa rebeldía, ese orgullo siempre van a obrar en mí. That pride and rebelliousness is always going to be in me. No importa que yo trate de controlarlo. It doesn't matter if I try to control it. Aunque trate de taparlo, va a brotar por un lado, va a brotar por el otro. Even if I try to block it, it's going to sprout in one way or another. Pero si mi mente está en el Señor, But if my mind is on the Lord, meditando en Él, meditating on Him, invocando su nombre, calling upon His name, pensando en las
las cosas de Dios, thinking of the things of God, dependiendo del Señor, depending on the Lord, confiando en el Señor, trusting on the Lord, alabando al Señor. worshiping Him. Entonces, ese orgullo, esa rebeldía So that pride and no van a rebelliousness operar en mí, is not going to operate in me. sino que cuando venga la situación, But when the situation comes, voy a ser sumiso I'm going to be y voy a ser submissive humilde. and I'm going to be Porque el humble. que se va a expresar en mí va a ser en la vida del Señor, Because the one that's going to express in me is going to be the life of God, no la vida de la carne. not the life of the flesh. No, para que digamos como dijo Pablo en Gálatas 2:20, So that we could say, as Paul said in Galatians 2:20, ya no vivo yo, I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Entonces, esa es la vida del cristiano. So that is the life of a Esa Christian. debe ser nuestra batalla That diaria. should be our daily battle. Nuestra batalla no es contra el pecado. Our battle is not against sin. Nuestra batalla es permanecer en el Our Espíritu. battle is to remain in the Spirit, Estar siempre alimentándonos del Espíritu. always feeding ourselves from the Spirit. Entonces, hay dos fuentes de alimento. There are two fountains of nutrients Tu mente, to nurture yourself. Your nuestra mind, mente, our mind, tiene que ser alimentada has to be fed como el cuerpo. as the body. Si tú alimentas mal tu cuerpo, If you feed your body in the wrong way, vas a tener you're going consecuencias. to have Si consequences. tú alimentas bien tu cuerpo, If you feed and nurture your body well, vas a ver los you're beneficios. going to see the benefits. La mente de nosotros Our minds, también necesita alimento. it also needs Necesita nurturing. comida. It also needs food, Pero todo el día. but all day. Porque nuestro cuerpo necesita comida 3 veces al día. Because our body needs food 3 times a day. Pero la mente de nosotros necesita comida todo el día. But our mind needs food all day. Todo el día está comiendo. All day needs to be Es eating. insaciable. It's Entonces, unsatisfying. ¿cuál es la comida que le estás dando a tu mente? What is the food that you are giving your Si la mind? estás alimentando de comida chatarra, If you're feeding it with junk food, tu mente va a ser chatarra. your mind's going to be junk. Si la estás alimentando de comida pura, If you're feeding it with pure food, tu mente va a ser pura. your mind's going to be Entonces pure. nosotros vivimos en un mundo contaminado, So we live in a world that is en un contaminated, sistema que es chatarra, a system that is junk, porque es un sistema que Satanás ha diseñado para destruirnos. because it is a system that Satan has designed to destroy us. ¿Tú quieres saber si una persona está en el espíritu? You want to know if a person is in the spirit? Escucha qué es lo que habla. Hear what they speak of. Si lo que habla son cosas de la carne, If what they speak about are things in the flesh, definitivamente esa persona no está en el espíritu. definitely that person is not in the spirit. Pero si lo que habla son cosas del espíritu, But if what they speak about are things of the spirit, esa persona está en Cristo. that person is in Christ. Porque lo que pensamos es lo que hablamos. Because what we think is what we speak. Entonces por eso dice la Biblia So that's why the Bible says, en Romanos capítulo 12 versículo 2, Romans 12, 2, 2, no os conforméis a este siglo, do not be conformed to this world, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. El mundo es un sistema. The world is a system, Y el mundo nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. and the world is telling us what is good and what is bad Para el mundo. for the world. Lo que hoy es bueno, What today is good, hace unos años era malo. some years back it was bad. Y lo que hace unos años era malo, And what some years back was bad, hoy puede ser bueno. today it could be good. Los valores del mundo The values of the world cambian change de acuerdo a la época. according to the Porque es time, un sistema because it is a que system no tiene su fundamento that does not have their fundamental en Dios, in God, sino que tiene su Foundation. fundamento but they have their foundation en Satanás. in Satan. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer, So now what we have to do, nuestra mente de qué se alimenta, what is our mind fed of? de lo que el mundo nos está enseñando, Of what the world is teaching us, de lo que la gente dice, what people say, de lo que la mayoría de la gente opina, of what the majority of the people give their opinions de on, los argumentos que tienen la mayoría de las of personas. the arguments that the majority of people have. Eso es lo que tú estás recibiendo. That is what you are receiving. Entonces tu mente va a ser una mente carnal. So your mind is going to be a mind of the Tu flesh. mente va a ser una mente mundana. Your mind is going to be a worldly mind. A lo mejor tú no te vistas como una persona mundana, Maybe you don't dress as a worldly pero person, tu mente puede ser una mente mundana. but your mind can be a worldly mind. Porque estás pensando como el mundo piensa, Because you are thinking as the world como la thinks, gente piensa, as people think, y no como Dios and not piensa. as God thinks. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? So what do we nurture ourselves with? Fíjate,
lo que dice un psicoanalista y filósofo Notice what a psychologist no cristiano, or philosopher says, not a Judío. Christian, a Jew guy. dice lo que Jewish dijo, guy. el hombre actual The actual man se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado, it is identified with the values of the market porque el hombre se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo. because man has transformed themselves as a being of consuming. Wow, Wow. somos un producto del mercado, We are a product of the como un market, bien de consumo, like porque estamos pensando a consuming good. y viviendo como el mundo nos está diseñando. Because we are thinking and living the way the world is teaching us. Entonces, el sistema ha levantado medios de comunicación masivos So the system has lifted up a medium of empty communications para poder controlar nuestra mente. to be able to control our mind. Ojo, Look, todo lo que Satanás ha levantado en estos tiempos everything that Satan has lifted up in these times, tiene como propósito controlar tu mente. it has as a purpose to control your mind. Entonces, por ejemplo, So for example, leía yo, so I read personas no cristianas, non-Christian people, dice, la televisión y el internet the television and internet constituye constitute una fuente a fountain que crea y forma las actitudes de las personas. that create and form the attitudes of people. Y desde temprana edad, desde niños, And since they're young, son sometidos a su influencia. they're submitted to their influence. Sabemos We know que las personas that people seleccionan los programas de televisión select the programs of television o las cosas que ven en or the internet things they see on the de internet acuerdo a lo que más les gusta y lo divierten. according to what mostly they like Y and no, de enjoy, acuerdo, y no de acuerdo a lo que más lo edifican o educan. and not according to what mostly edifies or educates them. Y esto lo está diciendo personas del mundo. And people of the world is saying this. ¿Te das cuenta? Do you realize this? ¿Eso nos suena familiar? Does that sound familiar to you? La industria del entretenimiento ha crecido The tanto, industry of entertainment has grown so much que tiene absorbida that it has a la absorbed, humanidad. that they have the humanity absorbed. Y a los cristianos And to the Christians, nos tiene derribados, it has us destruidos, destroyed, viviendo el capítulo 7 de Romanos, living the chapter 7 of Romans, que tenemos conocimiento de Dios, that we have the knowledge of y God, queremos agradar a Dios, and that we want to y please God, terminamos haciendo lo and we contrario. end up doing the opposite. Yo digo, yo quiero ser obediente And I say, I want to be y obedient, termino siendo un and I rebelde. end up being rebellious. Quiero ser humilde I want to be y humble, termino siendo orgulloso. and I end up being proud. Quiero portarme bien I want to y behave, termino portándome and I mal. end up misbehaving. Porque el mundo Because the world ha comprado nuestra mente, has bought our ha minds, rentado nuestra mente has rented our al punto que minds nos tiene cautivos a un sistema. to the point that they have us captive to a system. Dice, mira lo que dice aquí unos psicólogos. Look what some psychologists say here. La televisión y el The internet television and the internet, presentan estímulos audiovisuales they present audio stimulations que son más efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. that they're more effective. Tienen más poder que estímulos solamente visuales They have more power by just visual things than by things they can touch o auditivos. or auditive things. Se impone sobre los otros medios de They comunicación impose of other mediums of communication porque penetran en el hogar, because they penetrate in the home, en la vida diaria, in the daily life, y llegan a formar los hábitos and they come to form y habits formas de pensar and ways of thinking del hombre de nuestra época. of the man of our time. Somos un producto We are a product de un sistema. of a system. Entonces los psicólogos dicen So the psychologists que say estos medios de these comunicación mediums of communication, crean roles masculinos y femeninos desfigurados. they create masculine and feminine unfigured roles. Y esto no lo está hablando un cristiano, And this is, Christian is not speaking sino this, psicólogos. but psychologists. Dice, crean estereotipos sexistas, crean modelos de belleza femenina, They create models of beauty, of feminine beauty, hacen
la relación de pareja las expone a sistemas neuróticos. The relationship of a couple, they expand it to neurologic. Vuelve las relaciones de matrimoniales neuróticas. ¿Qué es neuróticas? Neurotic relationships. Y dice, lleva a la gente a una vida vulgar, It takes people to a vulgar life, a la destrucción del lenguaje to destruction of language, y al empobrecimiento aún de la cultura. and the importance even of culture. El mal uso de la televisión y el The internet bad use of the television and internet alimenta nuestras tendencias más egoístas y destructivas. feeds our tendencies that are most selfish and destructive. El tema de la violencia es recurrente, The constante. subject of violence is constant. La violencia se nos presenta como una forma de solución a los problemas. Violence presents us as a solution to our problems. La violencia y la argumentación The violence and arguments exaltan lo emocional exalt what is emotional más que la lógica more than the logic y la conversación inteligente. and the intelligent conversation. El espectáculo del grito The spectacular of screaming y el mal uso de la palabrería and the bad use of words convierten converts a las personas. to the people. La paciencia The o la patience impaciencia es or la que the- se estimula, The patience or the impatience is the one that stimulates, incluyendo actitudes grotescas. and including Grotescas o grotesque attitude. la violencia sutil The subtle violence, a través de bromas de mal gusto, influencias subliminales. subliminal influences. La violencia se transforma en un compañero habitual, en una forma natural de vida. La violencia se The vuelve algo violence natural de vida. turns into something natural in life. La violencia se The vuelve un violence compañero habitual Becomes a mutual partner. y se incorpora It incorporates a la casa, to the house, a la vida íntima to the intimate life, y a la comunión del hogar. and to the fellowship of the home. En muchos casos la violencia se nos presenta como un método de solución. In many cases, the violence presents as a method of Solución. En solution. otras palabras, se In nos other muestra words, it shows us que para solucionar un problema to solutionize a problem, tienes que hacerlo a gritos, you have to do it screaming, ofendiendo, offending, zapateando, kicking, peleando. fighting. En otras palabras, In other words, generando cualquier forma de violencia generating whichever type of para violence que así logres solucionar tus so problemas. it can fulfill to solution your problem. Eso es lo que nos enseña That's what teaches us los medios de comunicación. the mediums of communication. La televisión The y el television internet, and internet, mira lo que dice, look what this says, modifica modifies y empobrece and makes it poor la mente. the mind. Mira lo que dice aquí la estadística. 95% de los niños entre 3 y 10 años, The statistics says that otra vez, 95% 95% de los niños of the children entre 3 y 10 años within 3 to 10 years old, ven televisión casi todos los días. they see TV almost every day. En Estados Unidos In the United States, hay un promedio de 3 horas diarias de televisión de niños it's 3 hours daily of children watching TV, y 5 horas diarias de televisión entre niños de 6 y 12 años. and 5 hours daily between children of 5 to 10 years old, 12. Lo que está produciendo generaciones What is producing generations que ya no leen, that they don't read anymore. ya no quieren leer. They don't want to read. Ya un libro no es A parte book de su vida, It's not part of their lives. sino que producen adultos But what produces in adults que solo responde a estímulos audiovisuales. that only respond to stimulations that are audio Visuals. visuals. El acto de ver, The act of seeing, en otras palabras, la televisión, el internet, the television, in other words, the television and internet está atrofiando la capacidad de entendimiento del ser humano. Está is blocking la capacidad de the entendimiento capacity del ser humano. of the understanding of the human being.
sentarse a reflexionar to sit down to reflect por un poco tiempo for a little bit of time en reposo and rest, ya no es parte normal de la vida it del is hombre. not a normal part of the life of the human El man. hombre que lee está decayendo rápidamente. The man that reads is falling quickly. Está creando un sistema donde ya no se necesita leer. It's creating a system where they don't need to read anymore. Estudios muestran Studies show que un joven antes de terminar su that adolescencia a youth, before they finish their adolescence, ha observado en televisión más de 13,000 asesinatos y muertes. dead. Este niño luego se transforma en un adulto This child later transformed to adult que solo responde a estímulos audiovisuales. only responds to audiovisual stimulations. Ahora mira lo que dice aquí un estudio. Now look what a study says here. Después de estudiar la actividad cerebral, After studying the cerebral activity, en el momento de que se observa in televisión, the moment where they observed the television, los científicos detectaron the scientists detected que en apenas un minuto that when a minute comes, el cerebro pasa de ondas betas the beta waves se producen cuando el cerebro tiene activas todas sus funciones, produces when the mind has active all the functions. mientras que las ondas alfas When the Alpha? alpha waves corresponden a un estado de ensoñación o adormecimiento, corresponds to a state of sleeping, parecido a la hipnosis, appearing to the same as hypnosis, en donde la lógica, where the logic, la comprensión, comprehension, la creatividad creativity, y la asociación and association son detenidas. are detained. Se trata de un estado parecido al que se produciría si una persona es obligada a mirar fijamente una pared. Esto quiere decir que al momento de mirar la televisión, This means that the moment that you look at the television, el cerebro si apenas funciona en lo más mínimo. the mind is going to function very minimal. En este estado, In this state, la conciencia es bien débil y manipulable. the conscience is very weak and manipulative. Por eso los que anuncian en la televisión, los That's why the ones comerciales, that announce in the commercials, se aprovechan al they máximo take advantage to the maximum porque saben que pueden influenciar y manipular grandemente because they la know that mente they del can hombre. influence greatly the mind of man. Porque están casi en estado de Because hipnosis. they're basically in the state of hypnosis. Nuestra capacidad de análisis, Our analysis de capacity evaluación y crítica se of encuentra evaluation adormecida. and critical finds himself sleeping. La principal The consecuencia de principal esto consequence of this es que la capacidad de atención se va deteriorando. is the capacity of attention starts to deteriorate. Entonces, eso hace que las personas cada vez This makes for people each time se puedan concentrar menos so they can concentrate less y en periodos más cortos. and in very short periods. Efectos en la salud. Effective in the health. Varios estudios indican Various studies indicate que ver televisión incrementa los estados de estrés that e seeing television irritación, increments the states of stress and increasing irritation, lo cual aumenta de manera in which alarmante it goes in the way la producción de the colesterol en el production of organismo. cholesterol in the organism. Esto se debe a que la This cantidad is de according fotogramas to the many of que llegan al cerebro en poco tiempo. photographs? No, photogramas. O sea, digamos, ondas que llegan al cerebro en poco Waves that tiempo. go to the mind, the brain. En un televisor antiguo In an old television, se transmitían 4 fotogramas por segundo. 4 photograms would Per be second. transmitted per second. Mientras que en los televisores modernos LED But in the LED modern television, se transmiten 100 100 is por transmitted segundo. by second. Esto significa This means que el cerebro está literalmente bombardeado that the brain is bombarded literally por muchísimos estímulos. by many stimulations. El estrés derivado de esta The actividad stress derived by this activity podría no ser reconocido could not be conscientemente, recognized consciously, pero todo el organismo se but the afecta. whole organism is affected. Si a esto se suman los contenidos violentos, If this sums up the violence content, violence content que produce importantes cantidades de adrenalina, that produces a lot of
adrenaline. Mira lo que dice. Look what this says. Un rato de televisión A little bit of television puede equivaler can be equivalent a un tiempo de pelea fuerte con otra persona. to a time De of discusión strong y pelea. fighting, of discussion and fighting with another person. También Also, produce estímulos It produces a stimulus que producen impaciencia that produces impatience y ansiedad. and anxiety. De un modo u otro, In one way or another, el cuerpo termina the body ends up sincronizando synchronizing todas estas cosas all these things sin lugar a pausas. without pausing. Por eso cada vez estamos más marcados That's why each time we're more marked, por la idea de que quiero las cosas ya. but that by the idea that I want things now. Entonces, yo traté de sacar esto no del mundo cristiano, sino del mundo secular, I try to take this out of the Christian world, but the secular world, para que nos demos cuenta so that we can realize lo delicado que es esto how delicate this is para el mundo. for the world. Ahora, para nosotros en Cristo, Now, for us in Christ, si nosotros queremos ser libres del poder del pecado y la muerte, if we want to be free of the power of sin, y si nosotros estamos siendo alimentados por este sistema, and if we're being fed by the system, si estamos rentando nuestra mente we're renting our minds todo el día every day. a cosas de internet, The things of the internet, Facebook, Facebook, noticias, news, lo que la gente dice, what people say, lo que la gente hace what people do, y lo que la televisión nos dice. and what the television tells us. ¿Qué podemos esperar de nuestra vida cristiana? What can we wait of our Christian life? Hermanos, Expect. aunque pasemos 500 años Brothers, even if we go through Si pudiéramos 500 years, if we could be able to live that, reuniéndonos en la iglesia, meeting, gathering in church, si nosotros no cambiamos, if we don't change, no cambiamos de hábitos we don't change habits radicalmente, radically, nuestra vida en Cristo our life in Christ nunca va a poder formarse. will never be able to be formed. Siempre vamos a ser unos cristianos We're always going to be Christians derribados, that are destroyed, Mediocres. mediocre, que vamos a vivir that we're going to live creciendo en conocimiento, growing in knowledge, pero sin una transformación real de vida. but not a true transformation of life. ¿De qué nos sirve eso? What is that worth? Sabemos que vivimos en un mundo We know that we live in a world, terrible, a terrible world, horrible. horrible. Lo que el mundo nos está hablando What the world is speaking to us es horrible. is horrible. Y si tú observas, And if you observe, lo que muchos cristianos dicen what many Christians say es lo que el mundo está diciendo. is what the world is saying. Y si tú les hablas la palabra, And if you speak that te word, van a decir sí, pero. they're going to say yes, but. Y siempre hay And argumentaciones there's always going to be y arguments justificaciones and justifications para sentirse que no están tan mal, to feel that they're not as bad, a pesar even though de que no estamos viviendo that we're not living conforme a lo que Dios dice que conform tenemos to que what vivir. God says that we have to live. Porque estamos alimentando y nutriendo nuestra mente Because we are feeding and nurturing our minds constantemente de basura. constantly of trash. ¿Qué podemos esperar? What can we expect? No podemos esperar otra cosa. We cannot expect anything else. Es imposible. It is impossible. No importa cuánto conocimiento It bíblico doesn't tengamos. matter how much biblical knowledge we have. Tenemos que pelear We have to fight por nuestra vida eterna. for our eternal life. Es una decisión importante en It nuestra is vida. an important decision in our lives. ¿Hacia dónde queremos llegar? Where do we want to arrive? ¿A quién amamos más? Who do we love more? ¿Al Señor The Lord o al mundo? or the world? Esa es tu That decisión. is your decision. Porque nadie puede decidirlo sino cada uno de nosotros. Because no one can decide but each one of us. Pero de acuerdo a nuestras But decisiones, according to our own decisions, vamos a tener nuestras we're consecuencias. going to have our O consequences. sea, el tiempo que estamos viviendo So the time that we are es muy living duro, is very hard, muy difícil, very difficult, porque estamos bombardeados de because información. we are bombarded with information. Tenemos que cerrarle la mente al mundo We y have to close the mind to the world, tenemos que abrir nuestra mente a Jesús. and we have to open up our minds Por to eso, Jesus. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, 2 Corinthians 10:5, dice que debemos derribar argumentos it says that casting down arguments y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios and every high thing that exalts itself against the y knowledge llevar of God, cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Padres que tienen hijos, Parents that have children,
y no están cuidando la mente de sus and they're hijos. not taking care of the mind of of their children. ¿Qué podemos esperar de nuestros hijos? What can we expect of our children? Hermanos, Brothers, así no suceden los milagros. That's not how miracles happen. ¿Tú quieres darle lo mejor a tus hijos? You want to give the best to your children? Cuida la mente de tus Take hijos. care of the minds of your Que children. tus hijos sean alimentados That your children are fed de la vida del of the Señor life of the Lord y no de un sistema and mundano. not of a worldly system. Porque no todo lo que el mundo nos vende Because not everything that the world sells us se ve malo, looks bad. pero no hay nada que el mundo nos venda But there's nothing that the world sells us que nos edifique. that edifies us. Entonces necesitamos So we need tomar decisiones. to make decisions. Si queremos que Dios haga una obra en nuestra vida If we want for God to do a work in our lives y una obra en nuestra familia, and a work in our families, tenemos que ser valientes. we have to be courageous. Y si tenemos televisión o internet, And if we have television or internet, tenemos que saber usarlo we have to know how to use de una it manera que in a way edifique that edifies y no de una manera and not in a way que destruya. that destroys. Y si no hemos hablado And we have not spoke of de otras cosas que traen consecuencias de la televisión e internet, other things that bring consequences of the television and como por internet. ejemplo la desunidad familiar. For example, the ununity of the family. Ya no, en los hogares no hay unidad, no hay comunión, In the homes, there's no communion porque todo el mundo está ocupado en su internet o en su televisor. because everyone is occupied in their own internet or television. Ya no hay tiempo para compartir, There's no time to share anymore porque cada quien está en lo suyo, en su mundo, because everyone is in their own world, alimentado por el sistema de Satanás. being fed by the system of Satan. Y después queremos And then we want ver bendición en nuestra to see a vida. blessing in our life, Necesitamos We verlo need con claridad. to see it with Necesitamos que Dios nos clearly. alumbre We need for God to shine y upon que Dios nos us enseñe. and for Him to teach us. No somos perfectos. We're not perfect. Es It imposible is impossible que nos aislemos completamente del that we mundo. isolate completely from the world. Pero sí debemos But we should al menos procurar al máximo at least procure to the maximum tener control sobre lo que está alimentando nuestras mentes to have control to what is feeding our y lo que minds está alimentando la mente de nuestras and what is familias. feeding the minds of our family. Porque de eso va a depender nuestra vida Because espiritual. of that is going to depend our spiritual life. Oramos We pray para que el Señor pues nos dé convicción, so the Lord can give us conviction nos dé gracia, and gives us grace nos dé fortaleza and strength para que podamos ser valientes so that we can be courageous y tomar decisiones en nuestra vida. and make decisions in our lives. Amén. Amen.